Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro mucho. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo... Espérenme. Voy a tomarlo mejor. No, ahí estoy bien, sí, está todo bien. Entonces dije Evangelio de Juan, capítulo... Creo que es 4. A ver. Capítulo 3. Capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos hoy día a exponer los versículos 1 al 21. ¿Ya? Juan, capítulo 3, versos 1 al 21. Quiero invitarles a que voy a leerlo yo, ¿ya? Ahí ustedes me siguen en la lectura, voy a leerlo pausadamente para que todos podamos entrar en el texto, ¿ya? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Ok, hermanos. Medité bastante esta semana respecto de qué texto predicar. Aunque no lo crean, es más difícil uno escoger qué predicar que cuando te dicen predica sobre esto. Cuando te dicen qué texto predicar es simple, uno va, lo estudia y lo expone.
cuando tienes todas las posibilidades, es más complicado todavía, no sabes por dónde partir. Pero muchos conceptos han venido a mi mente en los últimos días, y este texto, la verdad es que se apoderó de mis pensamientos más que ningún otro, y creo que acá es donde nosotros debemos hoy día centrar nuestra atención y nuestro corazón. Y antes de entrar a explicar el texto, quiero hacer mención de dos situaciones que están pasando y que me gustaría incluso que oráramos por estas cosas antes de entrar al texto, porque además nos sirven también de antesala para poder entender lo que el mismo Señor está tratando acá. Y las dos cosas son de contingencia, y que nos afectan tremendamente. La primera de ellas es el conflicto en Ucrania. Ustedes saben que estamos al borde, digamos, de, Dios no lo quiera, una posible tercera guerra mundial. Esta situación nos va a afectar a todos, si es que esto llegara a ocurrir. Y obviamente acá el orgullo de las naciones y de los hombres, y todos sabemos eso, ¿cierto? Históricamente ha sido así, es lo que nos ha llevado una vez y otra vez a enfrentarnos unos a otros. Y obviamente atrás de eso hay familias, hay gente, y hay mucho sufrimiento. Y es algo por lo cual nosotros como iglesia tenemos que orar. Lo segundo es el conflicto en el norte, ¿cierto? Este conflicto que se le llama el conflicto de los camioneros, pero no es un conflicto de los camioneros. Este es un conflicto del Estado de Derecho, este es un conflicto de seguridad, este es un conflicto que esconde, como les digo, lo más oscuro de nuestros corazones. A veces el ser humano esconde detrás de buenos motivos su odio, su resentimiento, su falta de diálogo, su incapacidad de amar. Y estas cosas están ocurriendo hoy día, y estas cosas son la agenda que está, digamos, allí, en los titulares de cada uno de los diarios, de cada uno de los noticieros, y nosotros como iglesia no nos podemos desentender. Por lo tanto, al entrar al texto, quiero invitarles a que oremos a Dios para que nos dé entendimiento respecto del mismo, y al mismo tiempo podamos orar por estos dos motivos que son súper importantes, ¿ok? Entonces, les quiero pedir este primer paréntesis para que podamos detenernos ahora. Señor, tú que eres el Señor de todo cuanto existe. Tú que eres el Señor quien trae del caos, eres capaz de traer orden. Queremos pedirte, oh Dios, y queremos interceder responsablemente por nuestra nación y por el mundo. Vivimos muchas veces vidas individualistas, despreocupadas de lo que pasa en el resto de las partes. Pero estas dos situaciones nos hacen recordar que hacemos parte de una sociedad mucho más grande de lo que somos capaces de imaginar. El conflicto en el norte, Señor, es un conflicto que nos compete. Y queremos orar para que tú, oh Dios, coloques calma, coloques paz, entendimiento, diálogo y solución a todos los conflictos que atañen tanto a nuestros hermanos extranjeros como a nosotros también, los que somos y hemos nacido en este país. Que podamos, Señor, acceder a soluciones, que podamos, oh Dios, realmente amarnos, que podamos, oh Dios, obviamente condenar los actos injustos, Señor, y despiadados, los actos delictuales. ¿Qué duda cabe, Dios? Pero te pedimos que por sobre todas esas cosas, tú coloques amor y acción en tu iglesia. Que tu iglesia no duerma ante estas situaciones, sino que se levante, y se levante primeramente a darte la cara a ti, a orar a ti y a buscar de tu parte tu favor y tu misericordia. También oramos, Señor, por el conflicto en Ucrania, por Rusia, por estas grandes naciones, ¿cierto? Estados Unidos, China y todas las otras. Pero más allá de quien tenga la razón, lo que te pedimos, oh Dios, es que por tu gracia tú puedas evitar un conflicto bélico. Que estas naciones puedan ponerse de acuerdo, Dios. Y oramos también por eso. Y si bien tú nos advertiste que en el mundo habría aflicción, y si nos advertiste que habrían guerras y rumores de guerra, es nuestra responsabilidad orar para que estas cosas no ocurran. Y por eso, Dios, pedimos para que tú, oh Dios, tengas misericordia de toda esta gente que vive en esos lugares, y misericordia, Señor, de todos los que potencialmente serán afectados por esto. Preserva tú, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Creo que este texto que está aquí delante nuestro puede ser explicado en tres grandes bloques. Y el primer bloque está en los primeros versículos del capítulo, y ya más para el final, cuando Nicodemo y Jesucristo tienen este intercambio de ideas.
Como ustedes pueden ver, este texto trata, ¿cierto?, de la visita vespertina, de noche, de un hombre letrado, de un hombre influyente, de un hombre que era líder de su pueblo, de un hombre que hacía parte de un grupo de personas que eran muy conocedoras de las Escrituras, ya era de las personas más ilustradas de su época, y esta persona, al encontrarse, ¿cierto?, con Jesucristo, al encontrarse con su obra, al encontrarse con las señales que él hacía, al encontrarse con sus discursos, ¿cierto?, se ve aproblemado, se ve complicado, porque la duda se apodera de su corazón. Es una persona que está en crisis, es una persona que no sabe bien qué hacer, porque todo lo que sabe está conflictuado con lo que él está viendo. Las obras de Jesucristo están dejándolo a él sin respuesta. Y ante esa situación acude de forma temerosa de noche a Jesucristo. Y este texto entonces habla exactamente de este encuentro entre este hombre ilustrado y con Jesucristo. Y esta pregunta entonces de Jesucristo y de Nicodemo a Jesucristo respecto de que él ha venido de Dios, dice, ¿cierto? Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es un hombre que tiene dudas respecto de la naturaleza de Jesucristo y de su obra. Entonces este conflicto creo que nos lleva a pensar en tres cosas importantes. La primera es en la encrucijada que se encuentra este hombre, ¿cierto? Que nos lleva a pensar en el fracaso, no solamente de él como individuo ilustrado, sino en el fracaso de todos nosotros como humanidad. Y la primer parte del texto que quiero exponerles esta mañana. La segunda cuestión tiene que ver con la solución y la respuesta que Jesucristo le da. Y esta respuesta de Jesucristo y posterior comentario del propio comentarista que es Juan, nos lleva a dos partes de la solución, ¿cierto? La primera que es dada por Jesucristo respecto del conflicto que le interpone Nicodemo, ¿cierto? Y la segunda parte de la solución, ¿cierto? Que está un poco más abajo, que también la voy a abordar con ustedes, que sería una segunda parte, digamos, ya les explico de qué se trata, ¿ok? Pero lo primero que quiero llevarles a reflexionar, mis queridos hermanos, es que el conflicto que tiene Nicodemo, este conflicto y esta encrucijada que él vive, es una encrucijada que todos nosotros vivimos. Lo que ha gatillado la encrucijada de Nicodemo, como bien les he dicho, es que él se ha encontrado con Jesús y él está preguntándose si no es acaso él una persona que viene de parte de Dios. Y lo que pasa es que todos nosotros los seres humanos, así como vemos encarnado en este conflicto en el norte y esta encarnación, ¿cierto?, del conflicto mundial que existe allá, ¿cierto?, en Europa, es que estamos todos nosotros los seres humanos sometidos a un caos permanente. Estamos todos nosotros los seres humanos sometidos a una situación en donde nuestras vidas personales y nuestras sociedades están en un torbellino que a veces se siente más, que a veces se siente menos, pero al fin y al cabo vivimos siempre en las encrucijadas que nos da vivir en este mundo. Y Nicodemo tiene esta situación, una situación en donde él, como una persona completamente ilustrada, una persona que, mire, se me salió solo el zapato, la falta de uso. Por eso que casi me caigo ahí delante. Ese es el paréntesis, eso no estaba planificado. Pero, volviendo al texto, queridos hermanos, quiero invitarlos entonces a que vayamos a los versos 1, 2 y releamos esta parte porque nos contextualiza respecto a lo que queremos tratar. Dice entonces que había un hombre que era fariseo, ¿cierto?, que se llamaba Nicodemo y que era un principal y que vino a Jesús de noche. Y le dice lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se genera un conflicto, Jesús emite una respuesta que es espiritual, y más abajo en el texto, si ustedes pueden ver, del verso 10 en adelante, dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Todos los seres humanos buscamos soluciones para nuestros conflictos. Todos los seres humanos queremos saber cómo terminamos con la pobreza, cómo terminamos con las guerras, y en lo más básico, cómo podemos lidiar con nuestros conflictos familiares,
cómo resolvemos los problemas con nuestros cónyuges, cómo criar bien a nuestros hijos, cómo conducirnos en verdad. Es un conflicto y nos vemos siempre obligados a buscarle respuesta a sus conflictos. Y esas respuestas y esa encrucijada a la cual nos vemos sometidos no tiene que ver tan solo con el hecho de sentarnos a pensar en cómo resolvemos los problemas, sino que a veces, incluso sabiendo cuál es el camino para resolverlos, nos damos cuenta que no tenemos el poder para poder resolverlos. Entonces, nuestro conflicto es tanto un conflicto del punto de vista racional, porque nos vemos obligados en nuestros conflictos a sentarnos a pensar cómo lo resolvemos, pero es un conflicto también en relación al poder. Es si tenemos poder para llevar a cabo esas soluciones que a veces nosotros pensamos. Jesucristo acá está diciéndole a Nicodemo, y le está demostrando a él, que es una persona que naturalmente, desde el punto de vista humano, ha fracasado. Es una persona que le ha sido encomendada una función, tal vez de las funciones más importantes que puede tener un ser humano, que es guiar a otras personas a los temas espirituales y a guiar a otras personas para que se puedan reconciliar con Dios. Pero Nicodemo, siendo esta su principal función, él no ha sabido lidiar con esta función y esta responsabilidad. Es una persona que ante la persona de Jesucristo, una persona que él sabía que es una persona que está profetizada de las Escrituras, es una persona que le trae conflicto a él porque no sabe cómo relacionarlo con las Escrituras. Es una persona que coloca en jaque todo su conocimiento. Y por eso Jesucristo es tan duro con él, porque para que Jesucristo lo pueda guiar a él a una solución de su vida, necesita primero Jesucristo llevarlo a un convencimiento de que él ha fracasado. Y este proceso es un proceso que todos nosotros necesitamos vivir, porque es imposible que podamos degustar lo que Dios tiene para nosotros si primero Dios no nos guía a entender que hemos fracasado y por qué hemos fracasado. Entonces Nicodemo está en esta situación y Jesucristo se da una vuelta argumentativa, ¿cierto? Y le conversa de algunos temas que él conoce, cita algunas figuras del Antiguo Testamento para demostrarle que estando la verdad en él, él no la ha entendido. Y este es un gran comienzo del texto porque nos invita a nosotros a reflexionar profundamente, porque nos invita a considerar, queridos hermanos, y a entender y a aceptar que la solución para nuestros conflictos, ¿cierto?, tiene que ver y viene desde el cielo. Dice Jesucristo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo con esta primera respuesta está abriendo el tema y está mostrándole a Nicodemo lo siguiente, que todo el conflicto que él tiene, él no lo puede solucionar de forma terrenal, punto uno. Pero punto dos, que existe una solución y esa solución tiene que ver con el reino de Dios y esa solución es espiritual. Por lo tanto, si no nos abrimos a la cuestión y al tema espiritual, nunca podremos resolver los conflictos que tenemos en este mundo. Entonces Jesucristo está mostrando que existe una ligación que querámoslo o no tenemos que aceptar, y es que todos nuestros problemas materiales, que todos nuestros problemas relacionales, por más objetivos y tangibles que parezcan, no tienen su solución ni su origen tan solo en las cosas que podemos ver y tocar, sino que tienen su origen y que tienen su solución en una situación espiritual. Como les digo, punto uno, sí, hay que entender que Nicodemo y toda la sociedad y todos nosotros hemos fracasado juntamente con él. ¿Por qué? Porque todo nuestro caos, como les vengo diciendo, es un caos que no hemos podido resolver, que Nicodemo no ha podido resolver, y si tú miras tu propia vida, si tú miras tus propios conflictos, te vas a dar cuenta que ni tú con todo tu conocimiento ni con todo tu poder tampoco puedes resolver. Entonces Jesucristo sí nos da una tremenda buena noticia de entrada y nos dice lo siguiente: en este reino humano hemos fracasado, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Hay un reino espiritual, hay un reino de los cielos, y hay un reino que está presente hoy aquí, que no todos lo ven, pero que existe. Y Jesucristo le advierte eso a Nicodemo. No todos lo ven, pero existe, está presente. Pero ¿sabes qué? No lo podrás ver si no hay una reconfiguración de toda tu existencia desde el punto espiritual. Vamos versículo por versículo. Dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces fíjense acá, el reino de Dios está presente, pero no todos lo pueden ver. Punto uno. Punto dos, Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y obviamente Nicodemo acentúa su desgracia, acentúa su ignorancia, acentúa su perdición, porque él no puede ver. Y con eso obviamente está validando la propia respuesta de Jesús. Él está demostrando que no puede verlo. Humanamente no se puede ver. Y muchas personas, y tal vez tú mismo y yo mismo por mucho tiempo, hemos intentado buscar solución para los grandes conflictos de nuestra vida, que pueden llamarse de cualquier manera. Pueden ser cosas tan pequeñas como una deuda, un endeudamiento del cual tú no puedes salir, y ese endeudamiento es fruto obviamente de un desorden interno tuyo, porque compraste lo que no debías, porque gastaste más de lo que recibías, o puede ser algo tan simple como, por ejemplo, no poder reconciliarte con alguien. Pues bien, cada vez que intentas resolverlo por ti mismo, te das portazos en la cara y no puedes hacerlo. Y esa evidencia es lo que Dios te muestra a ti para que tú entiendas que la solución ya no pasa por ti, que la solución no está en que tú sigas haciendo lo que siempre has hecho, sino que debes abrirte a una realidad que existe pero que no estás viendo. Y esa realidad es el reino de los cielos. Esa realidad es el reino de Dios. Y esta figura, Juan la comienza a trabajar desde el versículo 1 en adelante. Cuando Juan comienza su evangelio, dice que en el principio era el verbo, que el verbo era Dios, era con Dios, y que el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Dice que las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así parte Juan su evangelio, para mostrarnos ¿qué cosa? Para mostrarnos que nuestra naturaleza, ¿cierto? Es una naturaleza caída, es una naturaleza en donde no hay orden, en donde hay caos. Pero nos dice también Juan al empezar su evangelio que no siempre fue así y que el plan de Dios es que no continúe siendo así. Y la gran solución es el verbo de Dios. La gran solución es el verbo de Dios encarnado que es Jesucristo, quien era en un momento la luz de los hombres, pero que en este momento de la historia y en el conflicto que se marca con Nicodemo, ya no está haciéndolo. Ya no está haciéndolo. Entonces Nicodemo está siendo invitado acá a reconsiderar todo su origen como persona y a entender de que la gran solución es volver al origen. Y entonces la respuesta de Jesucristo es muy interesante porque le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta palabra o esta expresión, no naciere de nuevo, es una expresión que también podría traducirse como no naciere desde el cielo, no naciere desde arriba. Por eso el conflicto al cual le pone Jesucristo. Le dice Jesucristo a Nicodemo, tu conflicto no se soluciona desde la tierra, tu conflicto se soluciona desde el cielo. Porque el que no nace de nuevo o el que no nace desde el cielo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que nuestra familia necesita? ¿Qué es lo que nuestros amigos necesitan escuchar y las naciones necesitan escuchar? Es que necesitamos una respuesta desde el cielo. Necesitamos ver el reino de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú ves el reino de Dios? ¿Puedes distinguir el reino de Dios? ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Si tú eres un creyente, tu respuesta en el íntimo de tu ser debe ser sí. Pero si es no, no te preocupes, porque el texto avanza. Cuando Jesús le responde a Nicodemo por segunda vez, verso 5, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que veamos el reino de Dios debe ocurrir algo que estaba profetizado en el profeta Ezequiel. Si ustedes van a Ezequiel, capítulo 36, verso número 25, dice lo siguiente, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esta expresión entonces de Jesucristo, obviamente Jesucristo está ocupando un lenguaje para que Nicodemo entendiera, y Nicodemo era un maestro de la ley. Es un lenguaje que primeramente le hace alusión, esta figura del agua y del espíritu, son figuras espirituales. Son figuras que dicen relación con que nosotros no podemos nacer desde el cielo, sino ocurre en nosotros una renovación, un nuevo nacimiento de limpieza, una limpieza que es realizada espiritualmente. No podemos ver el reino de Dios si no nos limpiamos, si no somos limpios, si alguien no viene y nos lava, si alguien no viene y nos saca la forma de pensar, si alguien no viene y nos demuestra día a día que lo que pensamos normalmente y humanamente no sirve más, que está decadente, que necesita ser renovado y reemplazado por nuevos pensamientos, por nuevas ideas, pero no solamente ideas, por un nuevo corazón. Jesucristo acá le está diciendo a Nicodemo, tú necesitas limpieza, tú necesitas arrepentirte. Con esta expresión le está diciendo a Nicodemo, debes arrepentirte, debes cambiar. Y esta figura la toma Pedro. Y cuando empieza lo que conocemos como la iglesia primitiva, y ustedes van al capítulo 2 de Hechos, y Pedro le predica a una gran multitud, le dice que si ustedes se arrepienten de sus pecados, y si ustedes se bautizan, entonces serán salvos. Y acá en esta figura, hay una figura que es tanto espiritual como también, de cierta forma, una figura material en algún sentido. ¿Por qué? Porque lo que está aquí englobando es Jesucristo, y podemos desprenderlo obviamente cuando lo llevamos a la Biblia como un todo, es que esta renovación espiritual a la cual Jesucristo nos invita y nos llama, tiene una consecuencia material. ¿En dónde? En la iglesia visible. Dice entonces que la entrada al reino de Dios parte, ¿cierto? Y tiene que ver con una renovación espiritual en donde tus pecados te son perdonados, pero hay una consecuencia también porque de alguna forma esta agua que era profetizada en el Antiguo Testamento, que claramente hace relación al Espíritu Santo, ¿cierto? Después se simboliza y se convierte en un sacramento en el Nuevo Testamento con el bautismo. Por eso que es una ordenanza de parte del Señor, que todos aquellos que quieren venir a Él deben arrepentirse de sus pecados y deben bautizarse. Y siempre el arrepentimiento y el bautismo en el Nuevo Testamento están juntos. Por eso que es importante que la iglesia también entienda, y tú entiendas, si quieres seguir a Jesús, que el bautismo no puede demorar al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento en tu vida respecto de tus obras, si hay arrepentimiento en tu vida de la forma en que te has encaminado, si hay arrepentimiento en tu vida de forma en que has lidiado con tus caos, estás abierto a la idea de que el Espíritu Santo te está invitando y está haciendo una renovación en ti, tú debes también dar un segundo paso. Y el segundo paso, que está junto con el primer paso, es el bautismo. El bautismo es la confirmación de la entrada visible en el reino de Dios. El reino de Dios de forma visible se manifiesta a través de la iglesia. Por lo tanto, es un paso necesario y un paso importante, que si tú no lo has dado, yo te invito a que lo puedas considerar. Parte todo de una forma espiritual que se confirma de una forma material. Y la forma material, como les estoy diciendo acá en el texto, es un paso hacia la consagración de tu vida a partir de la participación en una iglesia local. Esto es parte de lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo y nos está enseñando a todos nosotros. Cuando el texto continúa, es muy interesante, porque si ustedes van ahora al verso número 6, le dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, o de arriba. Y aquí viene el punto, miren, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del espíritu. De alguna forma, Jesucristo no solamente está apuntándole a Nicodemo respecto de la solución que él necesita, que la solución es nacer de nuevo, sino empieza también a explicarle, sin que él pregunte, cómo es la vida de quien ha nacido de nuevo. Y acá Jesucristo ocupa unas figuras que son importantes reconocerlas. La figura del viento es una figura del espíritu también. En la palabra que ocupa acá Jesucristo, que es neuma, ¿cierto?, también es una palabra que tiene relación con el Espíritu Santo. Entonces, hay aquí una relación en su respuesta, ¿ok? Y hace entonces Jesucristo una correlación entre lo que nosotros vivimos y experimentamos con el viento,
con respecto a la persona del Espíritu Santo. Entonces dice Jesucristo que así como el viento sopla de donde quiere, y el Espíritu también sopla de donde quiere, porque el Espíritu es soberano desde ese punto de vista, el Espíritu nadie lo gobierna, el Espíritu va de un lado y va para otro y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice que esta naturaleza espiritual del Espíritu Santo de comportarse pasa a ser también la forma, el carácter que adoptan aquellos que son renovados por Él mismo. Y esto es grandioso, porque si ustedes comparan la figura del lenguaje que se ocupa en este texto, es decir, los que somos nacidos de la tierra, carne somos, el que es carne, carne es decir, identifica una forma de actuar, una forma de pensar, una forma natural de ser, versus y en contraste con una forma espiritual de ser. Un carácter terrenal versus un carácter espiritual. Entonces dice que estas personas que son renovadas por el Espíritu son personas que adoptan el carácter y la vida del propio Espíritu. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque este texto aquí nos está invitando a pensar entonces que las personas que nacen del Espíritu, así como el Espíritu es impredecible, así como el Espíritu es dinámico, así como el Espíritu es novedoso en su forma de actuar, los seres humanos que nacen del Espíritu son invitados también a una forma novedosa de ser, una forma impredecible de ser, una forma incalculable, una forma que no se puede encajonar de ser. Y los que hemos nacido del Espíritu, sabemos entonces que nosotros podemos tener una voluntad en la vida, podemos querer ciertas cosas en nuestra vida, pero cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te guía, cuando el Espíritu Santo te gobierna, Él te lleva a lugares que tú no pensaste ir. El Espíritu Santo te lleva a hacer cosas que tú no pensaste hacer. Y es a través de esa acción del Espíritu que se produce una renovación y un reordenamiento de todo el caos que tú traías antes de ser convertido. Porque venimos y arrastramos un caos. Un caos, como les digo, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de lidiar con las finanzas, en nuestra forma de lidiar con el amor, en nuestra forma de relacionarnos. Pero cuando Jesucristo nos gobierna y nos da un nuevo espíritu y Él está dentro de nosotros a través de su espíritu, somos guiados entonces a lo que no éramos capaces. Somos guiados a hacer cosas que no estaban en nuestra mente. Y ahí obviamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos acceder a esto. Y luego el texto nos va a responder cómo eso se hace. Pero lo primero que quiero que todos veamos es que somos por Jesucristo invitados a ese estilo de vida. En el Nuevo Testamento se nos dice en alguna parte que habían unos discípulos predicando en tal parte del mundo y que de repente fueron como arrebatados por el Espíritu y aparecieron en otra parte predicando. El Espíritu Santo, cuando gobierna su gente, los lleva a hacer cosas no pensadas y novedosas. Mis hijos tienen un lema, todos los días me dicen, papá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido. Yo les digo, ¿tú crees que yo soy payaso? ¿Ah? Pero es como hoy día los niños, y sobre todo por el tema pandémico, es algo que está aquí en la punta de la lengua. ¿Ah? Los niños se aburren rápidamente. Pero ¿saben qué? Los adultos también se aburren rápidamente. Y es por eso que se dan a una vida desenfrenada. ¿Por qué un marido es infiel con su señora y la engaña, ¿cierto? Fácilmente? Porque se hastía de su vida, se aburre fácilmente. Y como no sabe lidiar con sus conflictos interiores y no se sabe gobernar, se da al desorden. Pero el Espíritu Santo y la vida espiritual que Jesús nos propone es una vida tan extremadamente dinámica que no hay tiempo para el aburrimiento. Entonces, si tú estás lidiando con pecados en tu vida, si tú estás lidiando con la fomedad, si tú estás lidiando con el aburrimiento, y el aburrimiento te lleva y te invita a hacer cosas que tú sabes que están mal, yo te quiero también decir lo siguiente. Puede ser que el Espíritu Santo te haya renovado algún día, pero ¿sabes qué? No estás viviendo bajo su dominio. Porque si tú vivieras bajo el dominio del Espíritu Santo, no hay tiempo para el aburrimiento, no hay tiempo para la necedad, no hay tiempo para perder el tiempo. Incluso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento llama a los creyentes a redimir el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, la agenda del reino de los cielos es tan grande,
Hay tanto que hacer. Hay tanta cosa que el Señor tiene en su mente. Y el Señor quiere encomendártela, porque es muy interesante acá, que el Señor no solamente nos plantea en este texto que Él tiene una solución. Y el Señor no solamente quiere que nosotros vivamos la solución del punto de vista de que vivamos en una vida ordenada, que vivamos en una vida en donde no hay conflictos, que vivamos en una vida en donde sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, sino que acá lo que el Señor está invitando a Nicodemo es algo más allá que una vida ordenada. Jesús le está invitando a Nicodemo y a todos nosotros a una relación con Él. A una relación con Él a través de su Espíritu Santo. Y si nosotros aprendemos a vivir esto que está acá, porque no hay otra interpretación. Los que nacen del Espíritu, Espíritu son. Y los que son Espíritu no saben de dónde vienen ni a dónde van. Por tanto, si tú quieres vivir la vida de Dios, tú debes entender que Él quiere caminar contigo cada día y mostrarte su voluntad cada día. Y para eso tú debes abrir tu corazón. Y nosotros como iglesia necesitamos abrir el corazón, ¿para qué? Para andar en sus caminos, para hacer caso a su voluntad y para probar a Dios, probar lo que Él tiene para nosotros, probar la novedad de vida que Él tiene para nosotros y andemos entonces a pasos agigantados y en altos pasos, en altas cumbres, viviendo la vida que Dios tiene para nosotros. Por eso que el Señor en el Antiguo Testamento dice que Él no quiere que seamos cola, sino cabeza. No se está refiriendo simplemente a que quiere que todos seamos empresarios, como lo diría la doctrina de la prosperidad, que quiere que todos seamos ricos, que todos tengamos altos cargos, ¿cierto? Porque identificamos a veces ser cabeza como esas cosas. No, lo que está diciendo acá el Señor es que quiere que andemos con Él, en sus planes, en su agenda. Y su agenda es trascendente, su agenda no es terrenal, su agenda no perece en un par de años, su agenda y las acciones a las cuales Él nos invita a vivir en su obra es para que generemos algo trascendente para la historia de la redención. Por lo tanto, tú tengas 10 años, 9 años, 6 años, 5 años, tengas 90 años, tengas 100 años, Dios tiene por su Espíritu una agenda para ti. Dios tiene un plan para ti. Tal vez tú no sabes qué hacer con tu vida. Tal vez tú no sabes qué pensar del futuro. No sabes en qué invertir tu tiempo. Terminaste una carrera, ahora quieres hacer una segunda porque no sabes en qué hacer. Te quiero decir una cosa. Alza tus ojos al cielo y recibe de Él su socorro. Recibe de Él su agenda. Recibe de Él sus planes. Esa vida no tiene arrepentimiento. Esa vida tiene fruto para dar. Eso es lo que tú necesitas. Queridos hermanos, yo soy una persona tan normal como ustedes. Soy una persona que vive también de su trabajo, de su familia, una vida normal. Pero Dios ha hablado a mi corazón y ha hecho que con mi señora nos arrodillemos en cierto momento y le digamos, Señor, ¿cuál es el próximo paso? No estaba en nuestra agenda volver a ser pastores o el ejercicio del pastorado. No estaba en nuestra agenda venir a una iglesia como esta. Pero ¿saben lo que nosotros creemos? Creemos que Dios tiene una agenda. Creemos que Dios tiene un plan. Creemos que el que es nacido por el Espíritu no puede buscar su propia agenda. No puede buscar sus propios planes. No puede buscar su propia prosperidad. ¿Saben por qué? Porque no hay prosperidad sin Dios. En tu vida no hay prosperidad si tú no sigues la voz de Dios para tu corazón. Y tú no podrás oír la voz de Dios en tu corazón si tú no naces del agua y del Espíritu. Entonces el primer desafío para hoy, para tu vida, es que tú te conviertas de tus caminos, que tú dejes tus pecados, que tú te abras a Dios y que Dios haga un monumento y un altar en tu corazón. Y eso es lo siguiente que dice el texto, porque de luego del siguiente conflicto que tiene Nicodemo con Jesucristo, Jesucristo le responde, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Y ahí viene Jesús y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú te preguntas, ¿cómo yo edifico mi vida espiritual? ¿Cómo es esto de nuevo nacimiento? ¿Cómo es esto de escuchar a Dios cada día? ¿Cómo es esto de oír su voz y seguirle? Jesucristo nos da la respuesta. La respuesta es, mira a Jesucristo porque en Él está tu respuesta y tu salvación.
Si tú vas al libro de Números, capítulo 21, se nos dice que Israel estaba ya en la tierra, en el desierto, perdón, a punto de tomar la tierra. Y ellos tenían un conflicto. Empezaron a reclamar por la forma en que vivían. Empezaron a reclamar por el tipo de maná que les caía del cielo, por el tipo de agua que bebían. Estaban murmurando de que la vida en Egipto era mejor. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios le mandó una plaga de serpientes. Y todos los que eran picados por las serpientes morían. Entonces Moisés fue a hablar con Dios. Señor, libera a este pueblo. Y el pueblo incluso vino a hablar con ellos. Y dijeron, sabemos que esto ha venido porque hemos murmurado. Entonces Dios, en su benevolencia, le dice, construye una serpiente y levántala en medio del pueblo. Todo aquel que mira a la serpiente vivirá. Pero el que no mira a la serpiente morirá. Esa murmuración de Israel, ese conflicto de ellos, es nuestro conflicto. Y nosotros a veces nos quedamos pegados como iglesia. Y a veces nos quedamos pegados en nuestra vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque nos quedamos mirando para atrás. Nos quedamos murmurando. Nos quedamos pegados en los conflictos que tuvimos en el pasado. Nos quedamos pegados en los problemas que tenemos en el presente. Y no miramos a la gran salvación de Dios. Y esa gran salvación de Dios se llama Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en tu vida? Llevándote a Jesucristo. Jesucristo es el gran objetivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo único que quiere de tu vida y hacer en tu corazón es que tú aprendas a ver que Jesús es más valioso que todas tus cosas. Que Jesús es más valioso que todos tus planes. Y cuando tú empiezas a apreciar eso en tu corazón, el Espíritu Santo empieza a guiarte y empiezas a actuar como una persona espiritual. Y yo te pregunto, no tienes que responder fuerte, pero respóndelo en tu corazón. ¿Qué quieres este año para tu vida, hermano? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres llegar? ¿Estás aburrido de tu vida? ¿Tienes 20, 30, 40, 50, 70 años? ¿Estás aburrido de tu vida? Amigo, hay solución. Entrégate a la agenda del Espíritu Santo. Entrégate a apreciar a Jesús más que todas las cosas. Jesús quiere llevarte, y el Espíritu Santo, quiere llevarnos a todos nosotros. ¿A qué? A que levantemos un altar a Jesucristo en nuestra vida. Cuando el Señor habla acá de que así como Moisés levantó la serpiente y el Hijo del Hombre debe ser levantado, nos está dando a nosotros una solución. Le está dando al mundo una solución. Levantemos a Jesús. ¿Cómo levantamos a Jesús? Cuando te levantas en la mañana y oras a Dios y te apartas un tiempo. Y tal vez muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos hoy, porque no es parte de nuestra rutina. Pero debemos hacerlo, hermanos. Debemos levantarnos en la mañana, apartarnos, arrodillarnos y orar. Debemos decirle, Señor, bendíceme. Necesito tu presencia. Necesito que estés conmigo. Enumerarle al Señor los problemas, aquello que aqueja nuestro corazón. Y la promesa es que el Señor nos va a dar paz en nuestros caminos. Para al medio del día, abre la palabra, nútrete de ella, vuelve a orar. Hay alguien que se acerca a ti, pidiendo consuelo, pidiendo dirección, entiende que el Señor te lo envió. Y entrégate, el Señor te dará la palabra oportuna, abre tu boca, exalta a Jesucristo. Muestra que Jesucristo es la solución, pero también para el resto. Y en la medida que hacemos eso todos los días, Dios nos bendecirá. Porque entenderemos la vida que Dios nos dio, entenderemos el trabajo que Dios nos dio, y entenderemos entonces que todo lo que Dios nos dio es para devolvérselo a Él. Y en la medida que aprendemos a andar en ese ciclo y en esa ecuación, viviremos bendecidos, hermanos. ¿Y sabe lo que querremos cuando andemos en eso? Lo que dice los versículos siguientes. Querremos ir una vez y otra vez a la luz. ¿Por qué? Porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mientras más levantamos a Jesús, más queremos de Él. ¿Agoniza tu corazón por Jesucristo? ¿Quieres que Él sea tu comida y tu bebida? Esa es la invitación, hermanos. Nosotros no estamos llamados a vivir vidas regulares ni ordinarias. Estamos llamados a vivir vidas espirituales, dinámicas y atrevidas. Esa es una vida en el Espíritu, y
y en la vida a la cual Jesús hoy día nos convoca. ¿Quieres esa vida para tu vida? Yo la quiero. El costo es alto, pero Jesús es más valioso. Les quiero invitar a orar. Señor, estamos acá con tu iglesia, con tu pueblo, en tu agenda, no en mi agenda, Señor. Tú nos llamaste acá y tú tienes un plan. Y te quiero pedir que lo hagas. Lo hagas en mi vida, lo hagas en tu iglesia. Tal vez, Señor, alguno de mis hermanos ha sido tocado como yo he sido. Te pido que obres en él y que tu espíritu sople en él esta mañana y le traiga renovación y aliento. Y que él pueda ver que la gran obra que lo conecta al reino de los cielos es Jesucristo. Y que podamos responder al llamado de Jesús y recibir el nuevo nacimiento, quienes no lo han recibido, o la renovación, quienes estamos en ti, para amarte y seguirte con fervor, paciencia y perseverancia. Bendice tú a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.